Tesoros de Europa. Italia. Es un país en forma de bota que limita con los Alpes y que se extiende a lo largo del Mediterráneo. Está en el sur de Europa, frente a África. Nos dirigimos a Italia. Italia es una de las cunas de la civilización europea. Ha dado origen a corrientes de pensamiento y artísticas tales como el Renacimiento o el humanismo. Sus pueblos medievales y ciudades milenarias están rodeadas de viñedos y campos de olivos cultivados por el hombre desde la antigüedad. Cinque Terre, San Marino, Venecia, Volterra y Maser. 5 sitios para conocer un poco Italia, 5 tesoros por descubrir. Ocultos detrás de una casa, en la ladera de una colina, en las callejuelas de la Serenísima o simplemente en una copa o en un buen plato, Italia nos desvela sus tesoros. Situada al nordeste de Italia, en la costa adriática, Venecia surgió del mar hace más de 1500 años. Petrarca la bautizó como la ciudad milagrosa por la gran cantidad de arte y arquitectura que alberga. A principios de la Edad Media tuvo una actividad marítima importante. Se extendió por el mar Mediterráneo e incluso más allá para convertirse en la principal intermediaria entre la Europa cristiana, Bizancio y Oriente. Sus campanarios, basílicas bizantinas, palacios, puentes y museos son testimonio de un pasado magnífico. Venecia es una ciudad donde, incluso en los edificios más modestos, se esconden las obras de los artistas más grandes del mundo. Aquí es donde se ha instalado Roger de Montebello, un artista y pintor francoamericano. Decidí venir a vivir a Venecia porque esta ciudad se corresponde con algo que llevo dentro. Es un sentimiento de armonía entre la naturaleza y la cultura. Esta ciudad, como ya sabéis, está totalmente construida sobre el agua. Fue creada por el hombre, pero al mismo tiempo se refleja en el agua. Y el agua es naturaleza. Por esta razón en Venecia hay armonía increíble entre la cultura y la naturaleza. Creo que cualquier pintor, o por lo menos yo, me siento muy cómodo en esta ciudad. Todo es cuestión de representaciones. La representación de Venecia en el lienzo o la representación de Venecia dentro del agua. Es un juego precioso. Para mí es muy importante combinar dos formas distintas de pintar o de trabajar. Por una parte, la pintura al aire libre y por otra, la pintura en el estudio. En un espacio abierto, en el aire libre, tengo que reducir el formato de mi lienzo. Podría ser algo así, por ejemplo, o un poco más grande, pero nunca más que esto. Porque si no, el lienzo parece una tela y vuela. Yo prefiero los formatos más pequeños. Para salir a pintar fuera, tengo una caja de material muy especial. Os voy a enseñar la caja de pinturas que más utilizo, que no es la única que tengo, pero sí la que más utilizo. La diseñó un amigo mío que es pintor, un pintor italiano que se llama Paolo Smali. Se hizo hacer esta caja y cuando la vi le dije, ¡qué pasada! ¿Te importa que me haga algo parecido? La adapté a mis necesidades, pero el concepto es el mismo que su caja. Muy amablemente aceptó. Y tengo esta caja desde 1995. Me ha acompañado durante 22 años. Las cajas de pintura son algo muy personal. Son como una maleta de viaje y en el interior pongo todas las cosas que voy a necesitar. Pinceles, pinturas, etc.
Incluso puedo guardar 10 lienzos. Estos aún no están secos, pero no se tocan entre ellos. Venecia está constituida por 118 pequeñas islas, separadas por canales y conectadas entre sí por puentes. Más de 260.000 habitantes se desplazan por sus canales en góndola o, como es más común hoy en día, en vaporetos. Se puede apreciar la inmensidad de las cosas. Por ejemplo, si nos paramos a orillas de la laguna, podremos ver la inmensidad del cielo, la silueta de los edificios, las iglesias, los campanarios, los elementos verticales de la ciudad reflejados en el agua. Todos estos elementos verticales, además del reflejo que proyectan, dibujan una línea en el horizonte que parece una frase, como algún tipo de escritura. Me llegan sensaciones y entonces me siento al instante para transcribirlas en forma de pinturas. Es una forma de pintar muy espontánea. La pintura al aire libre se tiene que hacer rápido porque el tiempo cambia, la luz cambia, el sol se pone rápido. Es una manera de pintar muy instintiva. A partir del siglo XIII, Venecia empezó a enriquecerse gracias al comercio y a la creación de un gran imperio colonial. 2 siglos más tarde, se convirtió en la musa de los pintores renacentistas más importantes. Tiziano, el Veronés y Giorgione fundaron la Escuela Veneciana de Pintura y marcaron para siempre la historia del arte. Crearon las primeras obras del humanismo, realizadas con técnicas artísticas muy novedosas para la época. Con el trípode a hombros y las pinturas en la caja, Roger recorre la ciudad en busca de una luz especial. Se ha parado delante de la puerta del Arsenal de Venecia. Desde aquí, en el siglo XIII, cientos de buques militares y comerciales partían hacia Oriente. La zona del Arsenal me inspira muchísimo. Me encanta porque aquí se percibe la grandeza del Arsenal. Todo está hecho a escala humana, de alguna forma. La presencia del agua y el juego entre el rojo de las baldosas y el blanco del mármol visualmente es muy interesante. La plaza de San Marco está cerca del Arsenal y es el sitio más conocido de la ciudad. Es el centro político, administrativo y religioso de Venecia y es donde se celebran los eventos más importantes del famoso carnaval. Su campanario, la basílica o la torre del reloj son algunos de los monumentos que tenéis que visitar. Roger de Montebello está exponiendo en el Museo Correr, uno de los más grandes de la ciudad. Estoy preparando una exposición en el Museo Correr. Me hace mucha ilusión exponer ahí. Para mí es un honor, un auténtico placer, pero sobre todo un honor que mi trabajo se exponga ahí. Roger va a exponer lienzos más grandes de los que normalmente guarda en su caja. Las obras las realiza en su taller, a orillas del agua. En el estudio, a diferencia de la calle, es distinto, porque los formatos suelen ser más grandes. De hecho, a veces son muy grandes.
pero tengo más tiempo para reflexionar. Cuando trabajo en el estudio se crea una dimensión más conceptual. Es un reflejo perfecto. La ciudad queda reflejada en el agua a la perfección. La única diferencia entre el agua y la realidad, en este caso, son los edificios, porque hay una vibración dentro del agua que hace que ésta se mueva un poco. La idea de que Venecia acabará convirtiéndose en una ciudad-museo no se corresponde con la visión que tiene Roger. Todo lo contrario, para él sigue siendo una fuente de inspiración diaria. Para mí, el tesoro de Italia es Venecia. En el norte de Italia, la región del Véneto es una zona próspera e industrial. Las llanuras del sur están jalonadas por villas paladianas, 24 de las cuales han sido declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es el caso de la Villa Bárbaro, situada en el municipio de Maser, a unos 60 kilómetros al noroeste de Venecia. En el origen del palacio se encuentran dos hermosos apasionados de la arquitectura, Daniel y Marco Antonio Bárbaro. La familia Bárbaro fue una de las familias venecianas más nobles. Lo fueron desde la Edad Media, cuando incluso ejercían funciones oficiales, no solo como embajadores ante el rey, sino también ante el Papa. Así pues, fueron nobles venecianos, mercaderes, políticos, terratenientes y prelados. La villa fue diseñada por Andrea Palladino entre 1550 y 1560. Junto con Daniel, uno de los hermanos Bárbaro, tradujeron el Tratado de Arquitectura de Vitruvio, en el cual se reagrupaban los conocimientos esenciales de la arquitectura antigua. Aquí tenemos un ejemplo de la increíble arquitectura paladina. Palladio fue el mejor arquitecto de Italia, y no solamente del siglo XVI. Su arquitectura influenció la arquitectura del mundo entero. La particularidad de esta villa es que la estructura es ideal para albergar una familia y tiene dos palomares. Los palomares eran muy importantes. ¿Sabéis por qué? Porque en la Edad Media había un tipo de alimentación para todo el mundo y otro para la nobleza. Tan solo los nobles podían comer los alimentos que tocaban el cielo, es decir, los frutos y los pájaros. Por esa razón, el hecho de tener un doble palomar significaba que eras de la nobleza. La villa está muy bien conservada. Giuseppe Volpi di Misurata, un político y emprendedor italiano, empezó los primeros trabajos de restauración tras su compra en 1934. Hoy en día, su propietario es Vittorio D'Aleore. La familia Bárbaro estaba formada por dos humanistas muy importantes de la República Veneciana del siglo XVI. Marco Antonio era embajador de la República de Venecia y Daniel, su hermano, era patriarca de Aquilea. Para esta prestigiosa obra, los hermanos Bárbaro reunieron a los mejores talentos de la República de Venecia, mostrando así sus conocimientos artísticos. El mejor escultor, Alessandro Vittoria. El mejor pintor, el Veronés. Y el mejor arquitecto, Andrea Palladio. El fresco más importante es este, el del Veronés, que en el siglo XV era considerado, junto con Tiziano y otros, como uno de los pintores más importantes de la época. Al ser amigo de la familia Bárbaro, aceptó el encargo de decorar la villa. Aquí el Veronés
introdujo por primera vez lo que hemos llamado, después de 2 siglos, los caprichos. Es un paisaje inexistente, una combinación de paisajes romanos y venecianos. El diseño se hacía muy rápido. Parece ser que el Veronés no utilizó ni croquis ni modelos, sino que pintó directamente en la pared. Era muy rápido. Los colores son especialmente bonitos y había que pensar en que los colores de los pigmentos cambiaban cuando el fresco se secaba. Así pues, el pintor tenía que pensar en el resultado que quería obtener al final, cuando el fresco estuviese seco y terminado. Fue algo maravilloso e increíble. Todos los elementos encajaban a la perfección: hogar, agricultura y productividad. Así pues, el resultado final fue la villa elegante y armónica que vemos hoy. La atmósfera del interior es preciosa. Está llena de luz y de vida. Y tenemos la gran suerte de que ha sido preservada a lo largo de los siglos. Cada pieza fue decorada con la temática renacentista que escogían los pintores. Este pequeño salón se llama el Tribunal del Amor, en referencia a la obra del Veronés que podemos contemplar en el techo. En el techo podéis ver la llamada el Tribunal del Amor, que se llama así porque podemos observar las esposas, los maridos, los abogados, los jueces y también a Venus, que está implorando clemencia. El abogado está litigando, el marido ha perdido el control de la familia y el juez va a pronunciar un veredicto. Pero el amor, o Venus, o la verdad, porque es una figura desnuda, dice silencio. En el comedor contiguo vemos representados los conocimientos vitícolas de la familia. En Venecia era difícil encontrar agua. La gente solía preferir el vino. El agua fresca llegó a Venecia a principios del siglo XVIII. El vino formaba parte de la alimentación de la gente. Aportaban las calorías que no les aportaban los alimentos, por lo que era muy importante. En este caso, va corriendo homenaje a la región de Bárbaro. Los bárbaros sacaban provecho y mucho dinero de la viticultura. En esta región, en este pueblo, se producía mucho vino. Y por esa razón se representa el triunfo de Baco. Baco enseñó a los hombres a producir vino y por lo tanto era muy importante rendir homenaje al dios del vino. Construida sobre las ruinas de una antigua mansión medieval, la Villa Bárbaro es una demostración de la excelencia veneciana del siglo XVI. Como en el corazón de cada villa veneciana, existe un tesoro escondido, una obra secreta. A los venecianos no les gustaba utilizar sus terrenos como jardines, ya que significaba renunciar a la producción de esas tierras. Aún así, tenían 2 tipos de jardines. Eran pequeños, pero tenían 2. Uno estaba en la parte frontal de la casa y estaba abierto a los amigos. Y el otro, el jardín secreto, estaba en la parte trasera, en la parte más íntima de la casa. No se podía acceder a ese jardín si no se pasaba por las habitaciones privadas de la casa. Por lo tanto, el propietario tenía que abrirte las puertas. Abrir las puertas del jardín secreto era abrir las puertas de su corazón. El jardín tenía un huerto y un pequeño estanque alimentado con una fuente. Esta invención de la antigüedad, redescubierta por los humanistas italianos del Renacimiento, sorprenden al visitante. Además de la función decorativa, la fuente también servía para regar el jardín y para la higiene de la casa. Cuando Palladio tuvo que escoger la localización de la villa, decidió construirla en una pequeña colina en la que había un manantial, ya que era importante tener agua cerca. Muy práctico, además de muy inteligente, ya que el agua fluía continuamente y tener agua era algo muy importante.
Jardines, viñedos, esculturas, pinturas, el ingenio de los hermanos Bárbaro todavía nos sigue sorprendiendo. Este paisaje de la villa, un trampantojo del Veronés, ilustra el universo de las villas paladianas del siglo XVI. La frase et genio et laribus hace referencia al dios protector del hogar y de la familia. Para mí el tesoro de Italia es la Villa Maser. En la costa de Levante, 100 kilómetros al sudeste de Génova, el Parque Nacional de las Cinque Terre se difumina con el mar Mediterráneo. Monterroso, Manarola, Corniglia, Vernazza y Río Maggiore. Cinco poblaciones situadas en la ladera de la montaña, modeladas por el hombre desde la antigüedad. El parque nacional más pequeño de Europa está compuesto de 40 kilómetros cuadrados de bosques, viñedos y rocas. Es un ecosistema único. La inclinación en la que están construidas las terrazas puede alcanzar el 90%. En las alturas del parque, una ruta de senderismo permite bordear las 5 poblaciones a lo largo de toda la costa. En la parte alta encontramos castaños que fueron plantados por el hombre hace 1000 años. Resultaban útiles para la economía local y para tener algún alimento en la zona. De la vegetación originaria de este territorio destaca el roble. Si no los hubiesen cultivado, hoy en día no habría un bosque de robles. También podemos encontrar plantas con flor, como la ginesta, que es una planta que se utilizaba para el cultivo de la viña. También hay otras plantas que se pueden considerar medicinales, como, por ejemplo, la valeriana roja, con la que podemos hacer infusiones con efectos calmantes. Es una planta que nos ayuda a relajarnos. La valeriana se utiliza para las personas con problemas para dormir. Es una alternativa natural a los somníferos que tranquiliza y relaja. Las principales aves que encontramos en Cinque Terre son las rapaces. Es una especie muy importante, ya que permite mantener el equilibrio animal del bosque. También hay especies endémicas, como el tritón, que tiene branquias que le permiten respirar. La planta más relevante en cuanto a la relación entre el hombre y la naturaleza de las Cinque Terre es, sin duda, el viñedo, que les permitía hacer buen vino, o también los olivos, que les permitían producir aceite, o los árboles cítricos. El Parque Nacional abarca una zona marina protegida que se extiende a lo largo de 60 kilómetros. Junto con los olivos y los cítricos, la cultura vitícola se remonta a la antigüedad. Desde hace siglos, el hombre ha construido y mantenido terrazas sostenidas por muros de piedra en seco. Hay que recordar que todo esto fue hecho por el hombre con mucho esfuerzo.
Hay cientos de kilómetros de pared de piedra. Si no se hubiese ido haciendo un mantenimiento, el bosque habría recuperado su terreno. Antiguamente, conseguir dominar la naturaleza requería un gran esfuerzo, porque las fuertes lluvias arrastraban la tierra hacia el mar. La gente bajaba a recuperarla y la subían cargándola en sus cabezas. Cualquier metro cuadrado cultivado era importante. Para sobrevivir y desarrollarse, la gente levantó 1.500 kilómetros de muros de piedra por todas las Cinque Terre. Lograron conquistar la inclinación. Los viñedos, pues, dominan el mar. Luciano de Batté es conductor de tren. Dedica su tiempo libre al cuidado de sus viñedos. Montado encima de sus inusuales vagones, atraviesa las inclinadas parcelas. Este ingenioso mecanismo es frecuente en los viñedos de las Cinque Terre y sirve para cargar las herramientas y las cajas llenas de uvas en tiempos de recolecta. En la familia de Luciano, la pasión por los viñedos en las difíciles laderas de las Cinque Terre se ha transmitido de generación en generación. Es un terreno difícil, una viticultura heroica. Pero hace ya más de 1000 años, alguien vio el potencial de estas tierras. Su exposición y proximidad al mar ofrecen las condiciones idóneas para cultivar uvas de una calidad excelente. Una de las características de la uva Cinque Terre es su salinidad, gracias a la proximidad del mar. Las mareas y los vientos del sudoeste empujan las borrascas yodadas hacia la costa. Y así es como las hojas y las uvas asimilan las finas partículas del mar, que después reencontramos dentro de las uvas y el vino. La otra característica son los muros de piedra. Este es el secreto de las Cinque Terre. Desde 1973, el vino de las Cinque Terre goza de una denominación de origen controlada. Es un vino blanco afrutado, fresco y ligero, caracterizado por tener un punto de sal. Entre estos viñedos sientes la libertad, sientes la brisa marina que te hace sentir libre, que te hace sentir bien y en comunión con la naturaleza. Gracias a estos muros de piedra, las Cinque Terre han podido prosperar. Como consecuencia del abandono progresivo de las terrazas, la UNESCO ha clasificado los viñedos de las Cinque Terre en peligro. El parque se compara con la Gran Muralla China. Desde un punto de vista turístico, es una idea muy interesante.
Para mí, el tesoro de Italia es sin duda las Cinque Terre. En el nordeste de Italia, enclavada entre las regiones de Emilia-Romagna y Marcas, situada en el Monte Titano, San Marino es el tercer estado europeo más pequeño y la república más antigua del mundo. El mito de la fortaleza cuenta la historia de un modesto tallador de piedras llamado Marino. Vino a refugiarse aquí, en el Monte Titano, huyendo de las persecuciones de los cristianos alrededor del año 300. Junto con otro refugiado, decidieron crear una comunidad cristiana. Antes de morir, en el año 306, pronunció estas palabras: «Os libero de los otros hombres». La historia de San Marino se remonta al año 301 después de Cristo. Y según la leyenda, aquí es donde murió San Marino. En realidad, la comunidad de San Marino nació en la Edad Media. Los primeros documentos que tenemos datan del siglo XIII. Protegida por una alta muralla y situada a más de 700 metros de altitud, la fortaleza está situada de cara al mar. Su situación geográfica le permitía organizarse en caso de ataque y resistir frente a los invasores. Gracias a una ingeniosa diplomacia y a las alianzas creadas con sus vecinos, San Marino ha podido conservar su independencia a lo largo de los siglos. Se ha convertido en una tierra de acogida para numerosos refugiados y se ha ganado el nombre de Tierra de Libertad. La Constitución de San Marino data del año 1600, lo que la convierte en la más antigua del mundo. El arengo es el nombre de las reuniones en las que los cabezas de familia se reunían para hablar sobre temas públicos. Tenemos documentos del siglo XIII que cuentan que el arengo era un consejo compuesto por 60 miembros. Lo interesante de San Marino es que todavía hoy es una república gobernada por una asamblea de 60 personas. El Parlamento, la Basílica y las 3 torres de la fortaleza se han convertido en monumentos de interés para los turistas. Las torres de Rocca, Cesta y Montale dominan la pequeña república y se han convertido en los símbolos de San Marino. La Torre Rocca, construida en el siglo XI, es la más antigua de todas. Durante un breve periodo fue utilizada como prisión. Dentro de las celdas todavía se pueden ver los dibujos de los presos. Claramente, las 2 fortificaciones más importantes son esas 2. Hoy en día, la tercera está cerrada al público. Desde esta torre, las vistas del paisaje son fantásticas.
Dentro, en el Museo de Armas Antiguas, hay expuestas más de 1.500 piezas que cuentan la historia de la fortaleza. Podemos encontrar desde espadas del siglo XIII hasta las primeras armas de fuego. Además de las piezas de esta colección, los visitantes también pueden pasear por las distintas salas y ver diferentes objetos que nos pueden resultar familiares. Fabrizio Ratti es de San Marino. Por sus venas corre la sangre de uno de los personajes más importantes de la ciudad. Mi abuelo materno fabricaba fusiles de gran calidad. Fabricó un fusil que se llama Alcione. Vendió la patente a otra persona porque no tenía dinero. En San Marino faltaba dinero. Esa persona es la que se ha hecho rica, no nosotros. Así es la vida. El primo de mi abuelo se llamaba Zani, el ingeniero Gino Zani. Restauró por completo las torres, el teatro, el museo y los monumentos principales. Originariamente, San Marino era conocido por la calidad de su piedra y venía gente de toda la región a picar la piedra. Mi bisabuelo fue un escultor y grabador de renombre en San Marino. Hizo un tríptico representando a San Marino y a San Leo. San Marino está sobre el monte Titano y San Leo sobre el monte Feltro. Cuenta la leyenda que se lanzaban las herramientas de un monte al otro porque estaban uno frente al otro. En la escultura hay dos ángeles, y ambos tienen la carita de mi tía cuando nació. Aunque mantienen vínculos estrechos con Italia, los sanmarinenses son fieles a su independencia e identidad. Europeos convencidos utilizan el euro y tienen las fronteras abiertas a sus vecinos. Cuando salgo a la calle pienso en mi familia. Veo las callejuelas donde mi madre jugaba o donde mi abuela conoció a mi abuelo, donde nació nuestra historia. Aunque en su momento algunos se hicieron ricos gracias a la piedra blanca del monte Titano, hoy en día ya no es así. La principal fuente de ingresos de San Marino es el turismo. Para Fabrizio y el resto de ciudadanos, estas rocas narran la historia de su pequeño país. Para mí, el tesoro de San Marino es la piedra. En el norte de Italia, a menos de 80 kilómetros de Florencia, el municipio de Volterra domina la Toscana.
Bordea el valle de Cecina, cuya belleza ha inspirado a Stendhal y otros autores. Volterra fue fundada por los etruscos en el siglo VII a.C. La puerta del pueblo y otras ruinas dan testimonio de su presencia en el pasado. En el centro del pueblo, la Catedral de Santa María Assunta o la Torre del Palazzo dei Priori, construidos en la Edad Media, sumergen al visitante en un universo medieval. En realidad, Volterra es uno de los pueblos más antiguos de la Toscana. Sabemos que la gente se instaló en el pueblo por lo menos 1500 años antes de Cristo y alrededor de 1000 antes de Cristo, Volterra se convirtió en un pueblo etrusco. Se convirtió en uno de los pueblos etruscos más grandes y más poderosos. Muchos historiadores creen que fue el primer pueblo etrusco en llegar a convertirse realmente en una metrópoli. Por lo tanto, los etruscos convirtieron a Volterra en un pueblo poderoso y rico. En el siglo IV a.C. era uno de los núcleos de población más grandes de la Italia central. Desde las ruinas del teatro romano a las callejuelas pavimentadas del centro histórico, Volterra alberga numerosas perlas de arquitectura e historia. Nos dirigimos al edificio más interesante del pueblo, que está situado en la parte más alta. Al principio, la prisión de Volterra fue construida como una fortaleza. La primera estructura fue la torre que tenemos justo detrás, que fue llamada la Fémina, la torre femenina. El castillo fue construido alrededor del año 1353 para proteger al pueblo de Volterra de amenazas exteriores. Un siglo después terminaron de construir el resto de la fortaleza, que claramente domina el municipio de Volterra. La fortaleza hospedó a numerosos prisioneros famosos. Los primeros fueron dos miembros de la familia Pazzi, Galiotto y Giuliano di Pazzi. La familia conspiró contra los Médicis en Florencia y fueron los dos únicos miembros de la familia a los que no asesinaron. Los encerraron en 1378 y pasaron el resto de sus días aquí. Otra prisionera famosa, la única mujer encarcelada aquí, fue Caterina Picenna. En 1653, el cardenal Carlo de Medici la mandó aquí. Fue una mujer muy bella, llena de vida, y todos los que la conocían la adoraban. A lo largo de su vida tuvo numerosos amantes y el cardenal deseaba ser uno de ellos. Pero cuando ella se negó a sus propuestas, él la persiguió por los jardines de su villa hasta que quedó deshidratada, desnuda y a punto de morir. Logró sobrevivir, pero como castigo por haberse negado a sus propuestas, la envió aquí a pasar los últimos años de su vida. Actualmente, la fortaleza todavía alberga reclusos. Entre sus viejas paredes, la prisión de Volterra se ha propuesto formar a los detenidos en el arte culinario. Todo empezó con unas sencillas clases de cocina que se impartieron a los presos. Los visitantes, además de poder visitar una parte del edificio, también pueden saborear una espléndida comida preparada por los presos. Los restauradores de la región ayudan en la cocina y ofrecen nuevas formaciones, sin hacer diferencias entre los hombres libres y los reclusos.
Este proyecto nació hace 11 años. Acabamos de celebrar nuestro 10º aniversario. Quisimos aportar una experiencia de cocina local y sostenible en la prisión. 30 exreclusos encontraron trabajo en hostelería al salir de la prisión. Hoy en día, más de 14.000 personas vienen a disfrutar de la comida que se hace aquí. En Volterra hay condenas largas. Aprender una profesión mientras se está cumpliendo la condena permite preparar e imaginar cómo será la vida después de un largo tiempo sin libertad. Hassan ha pasado los últimos 7 años de su condena en Volterra y se inscribió en los cursos de cocina. Escogí la cocina porque me encanta cocinar. En un futuro quiero ser cocinero. Me siento feliz y tranquilo. Me gusta cortar, trabajar, cocinar. En algún momento siento incluso que estoy volando. Cuando cojo el cuchillo me siento como si estuviese utilizando una pluma, un ordenador, un instrumento bonito que utilizas para trabajar. Hay que utilizarlo de la forma adecuada. Es un objeto realmente bonito. Cuando me dejan cogerlo siento que confían en mí. En el menú de hoy tenemos entrante de jamón con carpaccio de manzana y pecorino, raviolis al pesto o pasta a la norcina, cerdo asado y bizcocho de manzana. Hoy, delante de las puertas de la prisión, 130 personas esperan ser atendidas para cenar. Además de los turistas extranjeros, la mayoría de las personas que vienen a disfrutar de la gastronomía carcelaria son de Volterra y alrededores. La cena se ameniza con música en la capilla de la prisión. En cuanto al servicio, los estudiantes de la Escuela de Hostelería del pueblo han venido a ayudar mezclándose con los camareros de la cárcel. Está rico, está bien cocinado. He comido platos que no conocía. Es una experiencia nueva. Es la primera vez que lo hago. No me imaginaba que estaría tan lleno. El ambiente es acogedor, me ha sorprendido mucho. Para mí el tesoro de Italia es la fortaleza de Volterra. Entre tierra y mar, Italia ofrece a los viajeros una experiencia excepcional. Una auténtica y elegante epopeya repleta de tesoros increíbles.